días, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué lugar del mundo te encuentras, pero hoy te invito a ver un episodio más de este podcast en pijama. Recuérdate de suscribir, darle a la campanita, compartir este like con cualquier persona o con alguien que tú sepas que necesite escuchar esta historia. Hoy voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué significa verdaderamente ser un papá presente? Y para eso tenemos hoy un invitado orgánico aquí sin lujo. Estamos tomándonos un cafecito hoy, una agüita y vamos a tener una conversación interesante, importante, desde el corazón de un papá que definitivamente es un papá presente. Con ustedes, Samuel Pérez. Samuel, bienvenidos a este episodio del podcast En Pijamas. Gracias, pastora, por la invitación. Bueno, para mí es un placer estar acá en este lugar y hablarles un poco desde mi perspectiva, que es un papá presente. ¿Qué es para ti, Samuel? Vamos a comenzar contestando esa pregunta a toda esta persona. ¿Qué es para ti ser un papá presente, Samuel? Cuando a mí me hablan de un papá presente, efectivamente, rápidamente a la mente se me viene de un papá que no solamente está todos los días con su hijo, Ujú, sino que a pesar de no estar, ha podido aportar ah, a su hijo en cualquier momento. ujú, Eh, Yo vengo de una familia bastante grande. Mi papá tuvo diez más, o sea, somos 11 hermanos. ujú, Y primero nacieron 5 hembras. Mi papá fue un papá totalmente presente. eh, Era un papá de peinar a las hijas. Era pastor de una iglesia, murió en el 2008, pero siempre estuvo allí presente. Esa parte de él estar en el momento que se tenía que estar, como que marcó un punto allí en mi vida de entender que era un papá presente. Yo particularmente pienso que cuando nosotros decimos presente, ujú. no es que tenemos que estar todos los días con nuestros hijos. La mamá debería encargarse de cierta etapa de la vida, cuando los niños están creciendo, hasta los 7 años, 8 años, pero cuando los niños entran en la etapa de adulto, entonces necesitan más presencia del papá. De papá. Ujú. Entonces, Samuel, sabes que una de las cosas que me motivó a invitarte es que eres de una familia muy numerosa. Son 11 hermanos, son 11 hermanos. somos 11 Y me hermanos. estás diciendo que tu papá era un papá presente. Ajá. Sí. Explícame un poquito para ya comenzar en lo profundo del tema. ¿Cómo era esa dinámica en casa? ¿Cómo tú con 11 muchachos? Porque yo tengo 2 y siento que a veces no puedo, Samuel. ¿Cómo era esa dinámica de la comida, de ese presente, de ese consejo, de ese abrazo, de peinar, de bañar, de ir al colegio? O sea, Samuel, por favor. Sí, yo siempre recuerdo, papá parándose, tenía que ir a la iglesia, papá se paraba y colocaba una olla de agua, este, y tú decías, bueno, esa olla era como una olla sopera, y tú decías, esa olla sirve para dos cosas. Era para calentar el agua de los niños, no había calentador en ese momento en nuestra casa, y entonces calentaba el agua para que no fuera tan fría, y la otra era para hacer unos bollitos, para hacer una comida rápido, porque no podías hacer otra cosa sino comida Dios. rápida. Ajá. Y ayudaba a mi papá a vestir a las niñas, y después nos ayudaba a nosotros. Fue creciendo numéricamente, casi todos nosotros nos llevamos 2 años de por medio. Entonces, y veníamos como contemporáneos, hasta que ya 11 muchachos en una casa era más barato por docena. No era tan fácil. Entonces, la dinámica de acostarlo era una Ajá. cosa que tu papá tenía que estar presente, porque definitivamente se armaba el bonchinche si algo un pequeño vacilón y ya se hacía todo un bonchinche. Mi papá tuvo siempre, la cautela de no ser un papá, castigador, pero sí Ujú. con mucha autoridad. Okey. Quiero que me hables un poquito de eso, Samuel, de esa parte, ¿quién ejercía la parte espiritual y la parte física? Quiero que me hagas una diferencia, porque definitivamente el rol de mamá es bien importante, pero que entonces vienes de un ejemplo de un papá presente. Por eso Sí, hoy vamos a hablar de que también tú eres un papá presente. sí. Ajá. Bueno, mi papá, ejercía efectivamente la parte espiritual en la casa. Fue pastor durante
el tiempo que yo estuve, uso de conocimiento, cuando yo nací ya era pastor, pues. Y eso le ayudó bastante, o ayudó bastante en la crianza de nosotros, okey. porque mi mamá era la encargarse bueno, hacernos cariño y todo eso. Pero cuando ya una mamá no puede y la mamá te dice: "Bueno, voy a hablar con tu papá", es porque es el papá que Ay, ejerce autoridad. se lo voy a Y decir a tu papá. se lo voy a decir a tu papá, porque ya hay un momento donde, la mamá dio lo que tenía que dar, que es el rol de Okey. de hacer que tu hijo, tenga cariño, tenga, un poco de conocimiento en lo que es la vida. Pero el papá, la Ujú. mamá tienen que saber entregar al papá cuando ya es el tiempo de que el papá lo ayude Ujú. a buscar su identidad. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de un papá presente, es un papá que pueda ayudar a su hijo Eso. a determinar a dónde él va a llegar. Samuel, ¿y tienes alguna anécdota? Porque sabes que, no sé, a nosotros nos pasaba, lo que hacía uno pagábamos los 3. ¿Qué te parece? A veces uno no Eh, es culpable de lo que pasaba. O sea, ¿cómo pagaban ustedes los 11? Si Samuel hacía algo, ¿culpaban a los 11, eran responsables 11 o se tapaban las cosas, como tú sabes, como todo buen hermano, pues? bueno, hablo desde la parte de nosotros los varones, porque son 5 hembras, Okey. son mayores que nosotros los varones, y Ujú. después vengo yo, que soy el mayor, y posteriormente a eso son 5 hermanos más. Mi papá era boxeador. Ay, Dios. Y entonces había como una dinámica. Si tú ibas para la calle y le pasaba algo a uno de los muchachos, tú eres el Ujú. responsable. Okey. Entonces tenía un hermano que era muy peleón y él buscaba pleito, y yo, así no fuera mi culpa, yo tenía que entonces meterme, Ajá. porque mi papá llegaba y preguntaba: ¿usted se metió? No. Y si matan a su hermano en ese momento, no era culpa mía, tenía que defenderlo. Ay, Entonces, Dios. bueno, ahí sí todos contra la pared, un correazo para cada uno, Ay. y entonces empezaba por el más, ajá, el culpable, O sea, que sí le daban su correazo. un correazo Que para sabe que cada uno. actualmente, pues No, no, eso, eso ya va, son hablar de un cosas. correazo ahorita es no, 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 quítame el teléfono, una cosa así. A nosotros nos daban un correazo, te escuchabas cuando le daban a uno y después decía: "Ahí viene el Uy. mío", y ya. O mi papá nos decía: "Se me van a dormir", 3 4 de la tarde, cuando se me van a dormir. Para nosotros era una locura porque no había celular, no había en qué entretenerse y tú te ibas a Ujú, dormir. ujú, Entonces, ¿qué ujú. hacías tú en todo ese tiempo? De ahí no salías, sino a comer. Y entonces, papá ejercía la autoridad, que creo que un papá presente lo que debe saber ejercer es la autoridad que le corresponde. Eso, estoy muy de acuerdo contigo y ahora sí vamos a entrar en este tema, Samuel. Ahorita eres papá de un adolescente. Estás como yo, Wow, Samuel. sí, Aquí vamos a estar en este tema que sé que más de un papá y una mamá que están ahí escuchando esta historia se van a sentir identificados porque, bueno, sí, a Samuel se le hace fácil porque está en una iglesia, porque es cristiano, porque, ay, Santiago, imagínate, se creó en el Evangelio, igual que Sofía. Pero resulta que estamos viviendo tiempos bien duros, Samuel, te lo digo por mí, donde estos chamos se están enfrentando a una realidad que hermoso, como tú decías, antes no había celular y el papá decía a las 4 de la tarde acostarte, tú te acostabas y uno jugaba con una metra, uno jugaba con un sí. papagayo, uno No jugaba había. stop, o sea, era algo tan sano. Ahorita, Samuel, ¿cómo estás presente en esta crianza de Santiago y de Sofía? Porque sé que eres un papá que trabaja, tu esposa también trabaja. Entonces, ahora, ¿cómo estás presente? Okey, cuando hablo de estar presente, no necesariamente uno habla de que tú tienes que estar las 8 horas con el muchacho. Aquí en este país no se puede, los Ujú, niños ujú. estudian, van, pero presente en qué ellos están escuchando, cuáles son sus amigos, a dónde están yendo, sin meterse un poco en su en la parte que le corresponde, como que, bueno, que ellos tengan su Mm. intimidad. Pero para eso hay como ciertas reglas. O sea, no hay cuarto cerrado para nosotros, Ah, okey. porque se encierra. O sea, no Ujú, deberías encerrarte porque yo necesito saber qué tú estás haciendo en el cuarto, okey. quiénes son tus amigos, a dónde Ujú. vas. Y bueno, los que para nadie es una mentira que, bueno, jugamos juntos, Sí, sí. hacemos basquetbol juntos, juego todo lo que se pueda con él y con la niña también. Una de las cosas que me motivó a mí
a estar en el grupo de preadolescentes, que él Mm, tenía una niña preadolescente, y ujú. entonces los viernes yo doy clase de preadolescente y le doy clase a mi niña. Ajá, ya va. ¿Y Entonces, Samuel también juegas muñecas? no he llegado a ese punto, no he llegado a ese punto, pero las Ah, compro, ay, Dios. pero Porque yo mi he visto papás de lo más hermoso que no, es sí, que me pusieron el lazo, me pintaron, y yo digo, gra ¿en serio? gracias a Dios que mi hija no es tan así. Ah, No, okey. como que respeta esa parte de que soy varón, pero sí ella es muy coqueta, todo eso, Sí, sí, pero sí, nunca me ha sí. pintado, nunca me ha hecho, esa parte, pero también admiro a esos padres que lo Sí, pueden hacer, que bueno, la sí. niña dice: "Mira, te voy a Ujú. pintar". No, Yo ya va, creo voy que a esa hacer una parte acotación. Sofía tiene una melena, una cosa, cuando Jenny te dice: "Peina a Sofía". bueno, aquí voy a ser bien sincero, yo normalmente no la peino, yo le echo como agüita a esa gran melena. De hecho, yo Ajá. le digo a mi Sí, hija sí, que sí. amaneció con su peluca bien Ay, alta, Dios y mío. entonces a veces si yo me quedo en casa, vamos a comer en Okey. donde trabaja mi esposa, y cuando llega y dice: "No peinaste a la niña", yo le digo: "Ese es su pelo Ay. natural, ese es su sol que está Y de alumbrando". una u otra forma también eso te hace presente, porque Sí, te lo claro, disfruta con Sofía. lo disfruto bastante. Yo creo que, saber y entender que ninguno de los niños son igual. Un preadolescente, por supuesto, no tiene las mismas necesidades de un adolescente. Ujú. El adolescente ya en su etapa de buscar su identidad, tú como padre que eras el superhéroe, ya no pasaste sino a ser el como Sí. el papá no sabe nada, Ujú. a que antes era el que papá sabía todo. Sí. Entonces compites con ellos un poco y tú debes entender, para estar presente debes entender que hay un espacio en ellos. Hay que entender que ellos están construyendo su identidad, y entonces tú nos vas a decir: "No, hijo, tú no sabes nada de la vida". No, déjalo. De hecho, hemos conversado mucho con mi esposa. Mi esposa me dice: "Tú sabes que va a pasar". Y yo le digo: "Bueno, él Sí. debe hacerlo para que Mm. se golpee solo. Yo lo Ajá, espero y lo voy a apoyar cuando se eso. golpee, para que por lo menos pueda entender". Y aunque nos duela, Samuel, este tipo de acciones o decisiones que tomen nuestros hijos, porque menos que te ha pasado, es como tú dices, también dejarlos que ellos, ajá, Se golpee. y no te lo dije, que es lo que provoca, Sí. Samuel, no sé si te pasa. Claro, ese te lo dije, uno lo dice en la mente. No, yo Uy. sabía que iba a pasar. Eso, pero yo también le digo a mi esposo muchas veces, es necesario que nos duela, aunque nos Sí, duela, porque es la forma de que ellos puedan aprender y levantarse y decir, wow, porque quizás no busco un consejo en mi papá o en mi mamá, pero en este caso los papás que han sido papás, te hablo también por mi esposo, hombres en la casa presentes. O sea, no son claro. unos papás que no están. Entonces a veces le digo, o sea, no puedes evitarte el trago amargo. No, no, pero bueno, dele, pues entonces quiero que me compartas un poquito, Samuel, cómo manejas como papá presente esa parte emocional. Estás lidiando con un adolescente y con una preadolescente, un hombre y una mujer totalmente diferente. Sí. O sea, ¿cómo haces? Ayúdanos aquí hoy, por favor. Bueno, pienso que los preadolescentes, Ujú, como todavía no son adolescentes y ya dejaron de ser niños, están en una etapa como que un poco más manejable, en el sentido de la etapa sí. adolescente. Ujú, Para Sofía no se me ha hecho difícil, porque como que voy construyendo en ella que tú la puedes manejar mejor que el ujú. adolescente. El adolescente, como les había dicho anteriormente, si él está construyendo su identidad, él no va a querer que tú lo guíes, porque él Ok. dice: "Bueno, papá, déjame como que manejar yo Ujú, para ver si esto es lo que yo quiero". Ahora, ¿cuál es la tarea de un papá, presente? ajá. Es tratar de ser un modelo para que el niño consiga su identidad, para que el adolescente la consiga, Ok. porque a fin de cuentas, él no va a ser un clon mío. Él va a Ujú, ver cómo soy y va a buscar su propia identidad, y ok. eso debemos entenderlo. Eso es muy buen consejo, Samuel. Pero como te explicaba anteriormente, tenemos papás y mamás que me están viendo este video hoy que dicen, ay, ¿cómo trato yo de ser una mamá o un papá presente ejemplo cuando quizás en este país, Samuel, que se trabaja tanto y tenemos mamás solas y papás solos? Entonces, ayúdame, por favor, y dame Sí, un consejo. sí, claro. Evidentemente, las mamás deben entender que no están totalmente diseñadas para hacer el trabajo del papá. Ajá. El trabajo del papá, yo diría
como dice un concepto, mientras están niños y preadolescentes, la mamá lo puede manejar, pero cuando ya es adolescente, el manejo lo debería tener el papá, porque es el que sabe ejercer la autoridad y porque bajo ese concepto las mamás dicen, voy a esperar a tu papá. ¿Por qué? Porque ya no lo pueden manejar. Entonces, eh, a las mamás solas les diría que deben entender que no son papás en principio. Deben tener su rol y tratar de ayudarlo. No tienen su papá, el papá siempre va como que a ayudar un poco Ujú, al desarrollo de esa identidad. ujú, Las mamás no, las mamás son más cariñosas. ujú. No, mi hijo siempre va a ser Sí, chiquitico, señor. nosotros los padres no. Ay, mi bebé. Yo cuando mi hijo creció, ya yo no lo puedo decir, mira, hijito mío, Ujú, no. Santiago, ven acá, hijo, esto lo estás haciendo mal. claro. Y ya yo comienzo a hablar con él como un adulto que es. Ujú. La mamá no. La mamá, mi niño, ¿por qué hiciste eso? Entonces, esas son cosas que debemos entender que el Sí. rol de la mamá va a ser como que cuidar de su Ujú. corazón. El rol del papá es cuidar su identidad, Está bueno ese consejo. El rol de la mamá, guardar su corazón, y el del papá, es cuidar su cuidar identidad. su identidad. Samuel, dentro de todo esto, siendo un papá presente, ¿has vivido situaciones con Santiago o con Sofía donde te ha tocado quizás aprender y pedir perdón y decir, sí, fallé? Sí, sí, efectivamente, pues, cuando ellos están, sobre todo con Santiago, cuando están construyendo Ujú, su identidad, ellos ya se creen adultos. mm. Y bueno, sí, he tenido ocasiones donde le he tenido que decir a mi hijo, si tú tienes a tu hijo, ¿qué le dirías? Ay, O sea, porque no me quiere hacer caso, entonces le mm, digo, quiero que entiendas que no estoy en contra de ti. Quiero que sepas que si tú tuvieras un hijo, ¿qué le sí. dirías? Y como que lo hace pensar y dice, papá, tienes razón. Yo Como le que diría eso mismo. yo veo que a veces nos ven así, Samuel, como que, ajá, o sea, esta es mi enemiga, ¿ok? Sí, sí, más o Yo menos pensé sí. que me pasaba a mí No, sola. no, no. Ajá, entonces, es centrarlos y hacerles ver que es que lo queremos guiar Sí, por un mejor camino, y no es que somos sus enemigos. efectivamente, Ajá, efectivamente, si ellos entienden que somos la persona que lo va a guiar, ellos incluso son más abiertos a contarte las cosas, exacto. porque pasa algo, que cuando son adolescentes ellos no quieren hablar contigo, quieren ir a contárselo Ay, todo a su amigo, porque ajá, te entiende ah, a otra persona que a los ajá, padres. Y puede ser que sea verdad, porque mm, los padres siempre vamos a actuar como padres. mm, Si mi hijo me viene a decir algo, papá, mira que me monté en una acera, me comí un stock, yo le voy a decir efectivamente, hijo, lo hiciste mal, porque soy su padre. No le voy a decir, hijo, bueno, no lo vuelvas a hacer, no lo mm, hiciste mal, si lo vuelvas a hacer te quito el carro, si lo vuelves a hacer no vas a manejar. mm. Ese es el rol del papá. El rol del amigo o de la otra persona, pero nadie te vio Ay, y no sí. importa, no pasó nada. ¿Ves? Ujú, Son cosas sí, diferentes. Por eso que ellos prefieren contárselo todo a sí, otra señor. persona que a los padres, porque el papá siempre le va a decir lo que un Sí, papá sí, diría. así es. Samuel, ahorita estamos en un tiempo, como te decía al principio, bien difíciles, pero como papá presente, ¿has tenido que colocar límites? Sí, yo creo que Ajá, un papá presente tiene que colocar límites. ayúdanos con esos límites. Sí, por ejemplo, yo a mi hijo lo dejo jugar solamente los fines de semana. Ya cuando viene, comienzan las clases, hijo, usted no va a jugar. Pero cuando hablas de jugar, juego, Juego, okey, okey. juego y soy papá presente de desconecto el Wi-Fi, Ay, dame el celular y lo llevo para el cuarto, porque ajá, ahí hay unas cosas que ellos deben entender, que si tú diste una orden, deben acatarla. eso es. Si tú das una orden como papá presente, es porque ellos deben entenderla. Si no, Okey. no hay presencia. Yo me imagino que más de un papá te está viendo y está diciendo: "Ah, no, pero y este se quedó en la época de Maracastaña". Puede Ajá. ser que digan pero es que mientras más flexibles somos, Ujú, los hijos saben qué tan flexible eres y ujú, te van a estirar mm, hasta que tú te rompas. Y no mm, se trata de eso, la autoridad se ejerce y listo, ujú, porque okey, debe ser así. Estamos para ejercer autoridad a nuestros hijos, okey. no para enseñarles. Acuérdense que ellos van a ser también padres y en algún momento van a tener en su memoria cómo yo los traté o cómo fueron tratados como hijos, Mm, porque yo siempre recuerdo cómo mi papá me trató. okey. Y de acuerdo a eso dije, bueno, mi papá fue muy duro en esta parte, no lo voy a hacer, pero me Mm, gustó esto sí. de él. Me pasa con mi esposo. Sí, él dice que sí, que su papá fue muy duro y él dice: "No, yo no quiero repetir este patrón".
pero a veces, ¿sabes? Es eso, ejercer el límite, pero ajá, pero Sí. no tan duro. ¿Has perdido alguna vez la paciencia, Samuel? Sí, aunque todo el mundo dice que soy muy paciente, Oye, sí, sí, vale, tú sí, te ves bien paciente. sí la he perdido. Sí la he perdido. Ajá. Incluso la perdí con la niña. Ay, Dios. Un día dejó el celular Ajá. en, en Chick-fil-A, una Ujú. tienda de comida, y yo veo a Sofía, el celular, papá lo dejé, y ya cuando hizo Ay. así, ya se me fue todo. Hija, si el celular no aparece, yo le pego. Ay. Y entonces ella así como que, Sofía orando. papá, papá, sí, vamos a ver. Y yo, y cuando llegamos, el celular estaba ahí, gracias a Dios, en este país no se pierde nada. Gracias a Dios. Ajá. Pero ella entendió que ahí mi paciencia llegó al Se límite. agotó. Sí, Ajá. incluso con Santiago también, pues. En estos días fuimos a jugar básquet y yo trato que mi hijo tenga las mejores condiciones en todo. Y estaba jugando y lo vi jugando muy sobrado. O sea, había unos niños que no jugaban Uy. muy bien Ah, y le dije, hijo, en la vida no hay que ser sobrado sí, señor. con nadie. Entienda que si estás jugando, ellos no saben jugar, no Mm. seas, Enséñalo. no estés por encima. Ajá. Entonces se quedó así como que bueno, y yo perdí la paciencia. Te vuelvo a ver así y no te Mm. dejo jugar más, porque tienes que ser humilde hasta jugando. Sí, señor. Qué lindo. Eso es un valor que a mí me encanta mucho. Yo también lo practico mucho con mis hijos. Y más cuando ellos ven que se destacan en algo, Samuel, por favor, ay. Y siento que también Dios los ha librado de cosas porque saben que hay el ego Sí. y las, tú sabes, las ínfulas. Y Dios dice, no, mi amor, por aquí no es, te voy a dejarla por Sí. aquí, no te voy a dar esta oportunidad por aquí, porque no va a ser de bien. Quiero que me digas un poquito, Samuel, de esta paternidad presente. ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué te ha enseñado quizás también Santiago y Sofía para tener éxito en esta paternidad presente? Eh, bueno, yo pienso que todos tus hijos Ujú, te enseñan algo en la vida. ujú, Efectivamente, lo que me enseña Sofía, que es una niña, no lo había experimentado, ha tenido dos niños. ujú, Entonces con Sofía es otra cosa. La niña como que te enseña a ser cariñoso, a no ujú. ser tan ogro, porque bueno, es niña, no le puedes Ay, reprender Dios igual mío. a un varón, Sí, sí, que sí, con sí. Santiago Mm, simplemente le digo, no vas, le pongo la cara, le puedo amenazar así como que, bueno, mm. ya sabes, hablamos en casa con Sofía, no, con Sofía, nena, no puedes hacer eso, mi Ay, niña, y así. no, Dios Entonces, bueno, vamos mío. aprendiendo como que las niñas son hay Son que ejercer la autoridad, diferentes. pero con diferencia, y al varón hay que hablarle como un hombre, porque ya Ok. cuando están en su etapa de ser hombre, tú aprendes a que, bueno, estás tratando con un hombre. Sí, claro. Yo Sí, también, bueno, yo que tengo puros varones, es verdad, tratas con un es hombre. diferente. Yo veo a las mamás tratando a las niñas y yo, que mi princesa, ¿qué tal? Y yo digo, ¿y dónde está el castillo? Entonces eso, Sí, y que, no, usted, la correa, tal cosa, y siéntate ahí. Y bueno, pero es como te digo, es una diferencia porque, bueno, son sexos diferentes y como sí, tú hablabas claro. al principio, hay que enmarcarle esa identidad y seguir, pues, como también lo establece la palabra. Samuel, ¿algún consejo o alguna cosa que te hubiese gustado saber antes de ser papá? Que diga, ¿por qué no me dijeron, por qué no me dijeron esto? Como pasa en el matrimonio, ¿sabes? Sí. Ajá. Bueno, yo pienso que no nacemos con un manual para ser padre. Ujú. Y cuando entré bien joven a ser padre, mi primer hijo lo tuve a los 19 años. ¿Qué? Súper joven. Sí, bueno, partí con el Señor a los 10, ya ahorita Ujú, tuviera unos 26 años, ujú, pero aprendí paternidad con él. claro. Ujú. Y decir que hubiese querido aprender algo es como querer suponer algo que no es, porque como no hay un manual, Ya tú te iba a tienes que decir. ir a diario con ellos. Mm, ujú. Sobre todo que estamos, cada uno en una época diferente, Diferente. cada uno en una tendencia diferente, y En un país entonces en un diferente país ahora, Samuel. diferente ya no es igual. Yo no puedo decir, bueno, los crío como en Venezuela, aquí tengo que Ay, criarlos Dios con un mío. poco más de independencia. Sí. Ya a los 16 años los muchachos Sí, manejan desde los 15, desde los Samuel, 15, ¿qué te entonces tú pasa? dices, Trabajan desde los 14, o ya sea, es totalmente diferente. sí, Entonces, no hay un manual para ser ujú, padre. ujú. Lo que sí hay que estar es presente
para poder serlo. Ujú, Para tú poder ser un buen padre, tienes que estar totalmente presente con ellos, llevarlos de la mano en ujú, su saber que ellos estudian, saber que trabajan, estar pendiente de qué están haciendo, sí, de qué estudian, de qué trabajan, ujú, qué a ellos les está motivando y qué los está dejando de motivar. ujú, Eso es importante sí, porque a veces uno como hay fragmentos donde uno habla con su hijo mm, cuando uno va a un partido y tú, bueno, van los 2 en el carro, no está la mamá, tú hablas como sí, mamá. Me ujú, imagino que con el pastor cuando va con sí, Daniela, sí, sí. Cosas hay de hombres, como dicen hacen ellos. como sí. Ujú, Entonces, uno tiene que saber entender que hay espacios para que ujú, tú puedas dialogar con ellos, ujú. porque no quieren abrirse igual contigo que con su mamá. Samuel, lo vamos a hacer aquí ya para casi terminar, como una pequeña así dinámica. Para ti un buen papá es, respóndeme tú. Para mí, un buen papá es la persona que sabe identificar qué le falta a su hijo Ujú. y cuál es la carencia de su hijo. Para mí, eso es un buen papá. Un error que cometemos los padres, Es creer que tu hijo va a ser como tú, pero ellos son totalmente diferentes. algo que nuestros hijos necesitan escuchar hoy, Necesitan escuchar que ellos van a ser padres para que puedan entender a nosotros como padres. algo que como papá deberíamos nosotros hacer hoy. Dejar que nuestros hijos crezcan. Sí, Algo que deberíamos hacer menos, Samuel. wow. Dejar de hacer menos es como que yo diría dejarlo de inmiscuirse tanto en sus cosas, dejar que ellos puedan tener un poco más de libertad. Yo creo que sí, ese control. Sí, Yo creo que las mamás exceso somos de un poquito más control, intensos, sí. exceso de Las control, mamás sí. somos un poquito más intensas, ustedes son un poquito más como que Los déjalo, relajamos, yo pasé por ahí, voy a sí, dejar que, pero bueno, sí es parte de lo que nos los toca. relajamos. Y bueno, definitivamente tuvimos un episodio, bueno, de verdad súper especial. Yo quiero, Samuel, antes de irnos de este episodio, que tú puedas dar este último consejo a papás y a mamás que están detrás de esta historia, que están desesperados, que están quizás sin ganas hoy de seguir criando, quieren soltar el control, quieren definitivamente decir, mira, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Porque yo he escuchado más de una, ya lo Claro, dejo que haga lo que le dé la gana. Yo digo, Dios, ¿será que lo soltamos así? Y justamente anoche, antes de culminar, le decía a mi hijo Daniel, no voy a dejar de orar intencionalmente por ti. Y lo que va a hacer Dios lo va a hacer. O sea, métete donde te metas, le decía yo, ¿no? Pero quiero que esos papás y esas mamás que están ahí escuchen de tu parte, porque de verdad que este episodio de un papá es como muy escaso muchas veces, más está la mamá. Le puedes decir que sí se puede y podamos orar por esos papás que están seguro esperando que esa sí. respuesta de parte de Dios. Sí, bueno, yo le diría a esos padres, a las madres, que estar presente no significa que tienes que estar todos los días ahí con ellos, 8 horas, 10 horas, ver qué están haciendo, sino saber entender que tu hijo está creciendo, que Ujú, tú necesitas llevarlo de la mano, pero sin estar inmiscuido en sus cosas, pero entender que nosotros somos el reflejo de lo que ellos están buscando o deberían ser, porque si no somos nosotros los que hacemos el reflejo de lo que queremos, ujú. otras personas afuera Sí, señor. van a reflejar lo que ellos van a hacer y eso Ujú, no es lo que queremos. Queremos que nuestros hijos ujú. tomen el camino, porque no se trata de nosotros, nosotros vamos a extender los que ellos son. Okey. Nuestros hijos son flecha en nuestro arco, nosotros somos lo que lo lanzamos, lo proyectamos. Si Ujú, nosotros no tensamos bien a nuestros hijos, esa flecha va a llegar corta, esa flecha puede ujú. llegar largo, dependiendo de nosotros. Okey. Entonces, a los padres que sepan tender la cuerda cuando lo sepan tender, sepan estirar y que sus hijos van a ir más allá de lo que usted va. Guau, eso me gusta. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña oración, Samuel, para ya Seguro. concluir y que te lo voy a dejar a ti porque aquí el invitado eres tú. Seguro que Y sí. definitivamente nos ayudaste mucho hoy, inclusive a mí, porque, bueno, tengo Dos adolescentes. 2 adolescentes. Entonces vamos a orar, Samuel. Vamos. Padre, gracias por tu amor y Gracias, misericordia, Señor. Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos Rimoko soto acá, los que están en el nombre de conectados, Jesús. los que Gracias. algún momento van a ver, Señor, este video. Te Sí, pido que Señor. sea, Señor,
tú obrando en su vida y Gracias, haciéndoles Dios. entender, Señor, de tu palabra, de esto que se habló. Señor, bendigo la vida de estos adolescentes y Sí, bendigo la Señor. vida de los padres, Padre. En el Gracias. nombre poderoso de Jesús, dar el conocimiento y la sabiduría para que ellos puedan ayudar a sus hijos a llegar a donde tienen que llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, Amén. y amén. Bueno, señores, ya antes de culminar este podcast, tenemos que entregarle un detallito a Samuel de parte de las personas de Nova Print. Mira, Samuel, te voy a entregar un Wow. detalle que está aquí. Te traje un detalle. Mira esto, Samuel. Mira esto, Samuel. Mira. Ajá, Pau, aquí está. En pijamas. ¿Y qué dice En, por detrás? Quiero que me en leas lo que dice por pijama, detrás, por dice favor. en pijama podcast, Ajá. al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Así es, Wow, qué Samuel. hermoso. Así es. Al que cree todo le es posible. Gracias, Samuel, por estar Gracias a usted, conmigo pastora, aquí en por la este invitación. episodio. Queremos que de verdad te suscribas al canal, compartas esta historia, Suscríbanse. puedas ayudar a otros, por favor, porque yo sé que hay más de un papá y una mamá esperando un consejo y nos vemos en un próximo episodio. Bye, Bendiciones. gracias.